todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la Casa de Caballero Bonal, que siempre decimos estas mismas palabras, pero de verdad que no es retórica, que es algo que sentimos de corazón y que él también lo sentía así. Es la casa de Caballero Bonal, pero es la casa de cualquiera que ame las letras y especialmente cualquiera que ame la poesía, porque quiera que no, esa era su niña bonita dentro de su creatividad. Él siempre decía que él se sentía sobre todo poeta y cada vez que tenemos poesía en la fundación nos sentimos todavía más cerca de él y nos sentimos muy agradecidos de que los poetas y las poetas nos elijan para presentar sus poemarios, que son como sus hijos, ¿no? Inmaculada Moreno ha estado aquí varias veces, muchas veces lo vamos a decir, unas cuantas, pero no muchas nunca. Nosotros queremos que venga siempre, cada vez que publique algo. Y es una poeta que a nosotros nos agrada especialmente, a mí me agrada especialmente, porque tiene una voz peculiar, tiene su propia voz y eso es muy importante para un poeta. Es lo que te hace reconocible, una voz que es calmada, que es sosegada, pero que te deja ahí una carga de fondo y que te hace pensar, que te hace temblar. Y que, por supuesto, la reconocemos cada vez que abrimos un poema suyo, aunque no sepamos que lo ha firmado ella, sea en una revista, sea en algún libro, abrimos y decimos, esto es Inma, esta es Inma, y Inma siempre está ahí, y son muchos años de conocernos y muchos años de admirarla. José Mateo a su derecha, pues, ¿qué vamos a decir de nuestro José Mateo? Que también es una persona muy habitual en esta fundación, sea presentando su propia creación, sea presentando a otros, porque tenemos que agradecerle su generosidad, que cada vez que le pedimos que nos acompañe, él no tiene nunca un no en la boca para la Fundación Caballero Bonal y eso es muy, muy de agradecer. Así que hoy tenemos un par de lujos en la mesa, nuestro Pepe y nuestra Inma, y este libro que empieza muy bien ya desde el título. Un pájaro se eleva de un semáforo. Como mínimo nos hace ponernos a elucubrar qué es lo que ha pasado con ese cruce entre lo natural y lo urbano que aparece desde el título. Así que yo no voy a decir más nada, simplemente voy a dar algo el paso para que puedan contarnos algo y para que podamos después, si quieren ustedes, hablar un poco de poesía. Muchas gracias, Pepa. Muchas gracias a la Fundación Caballero Bonal, que siempre está dispuesta a todo lo que se le propone. Y muchas gracias a vosotros por haber acudido a la llamada de la palabra y de alguna forma de la encarnación de la palabra, que siempre es la poesía. Gracias también a Fidel Villegas, que lo tenemos ahí, que es el editor de Númenor, que es una colección de la que me gustaría por lo menos decir, nada, un apunte, decir que es una colección de libros de estos que nos vamos a ver en la librería, por lo menos en las grandes librerías, o difícilmente los vamos a ver, pero que está siendo lo fundamental de una editorial, es un catálogo que se defiende por sí solo, con un criterio que es el de Fidel, pero muy, muy coherente y, en fin, y con los libros muy cuidados, muy bonitos, como se hacían antes, con esto. Ahora todos los libros se plastifican para que no se manchen y tal. Este es un libro de los de antes que se mancha, pero que es gustoso al tacto, el papel es estupendo, la letra, en fin, donde los poemas no parecen más porque son lo que son, pero nunca van a parecer menos, como en algunos libros que están ahí encorsetados. En fin. Le doy la enhorabuena a Fidel por la labor que está haciendo, que siempre es un gusto hacerlo cuando alguien lo merece. Ese aluvión de letra impresa, de literatura banal e intrascendente a que somos sometidos cada temporada, me parece a mí que está produciendo un vaciamiento de la palabra cultura, y más concretamente de la palabra literatura. Cada temporada tiene que haber 3 o 4 obras maestras, por lo menos, y se alaba y se exalta
la mediocridad de tal manera que ya casi nadie sabe distinguir lo verdaderamente importante de lo que nace para perdurar, que ya casi nadie sabe distinguir lo verdaderamente importante, lo que nace para perdurar y conmovernos, de lo que solo es flor de un día. Los griegos, que de alguna forma fueron los que inventaron esto del arte, porque antes de los griegos lo que había era, diremos, objetos religiosos, objetos de culto, lo que hoy llamamos arte egipcio o arte mesopotámico, en realidad ellos no lo entendían como arte. El arte es un concepto griego, para los griegos la madre o la gran madre de las artes, de todas las artes, era Mnemosyne, que era la memoria, ¿no? De las artes y de las musas, y de todas las musas. Mnemosyne, que significa memoria en griego o durabilidad, nos está hablando desde el origen del arte, de cómo esa vinculación entre arte y memoria, de cómo el arte nace para perdurar en la memoria y cómo el arte de alguna forma es la memoria de la humanidad, o nace para eso. Y hoy que lo que hacemos son productos para consumir rápidamente, libros para un mes que al año ya no lo lee nadie porque no tiene ningún interés, es importante recortar eso, ¿no? Con tal avalancha de tonterías y de basura premiada a dedo, parece que hemos olvidado que un libro, y más un libro de poesía, debería de ser solo el pretexto para que el que lo lee se encuentre consigo mismo y para que dentro de sí mismo encuentre algo que no se esperaba. Un asombro, una conmoción, un deslumbramiento, una revelación de algún tipo. Porque al contrario de aquello que tanto se discutió hace una década sobre si la poesía era comunicación o conocimiento, en un debate que tuvieron mucha relación con el sitio donde estamos, un debate que enfrentó a los poetas del 50. Valente, por ejemplo, era partidario de que la poesía era conocimiento, y los poetas más, diremos, más transparentes, más coloquiales, de que la poesía era comunicación, era sobre todo algo que tenía un receptor, como Luis de Viedma, todo esto, ¿no? Hubo un gran debate en esa época sobre si la poesía era comunicación o conocimiento. Sin embargo, el poema es más que comunicación, es consonancia con el lector. Comunicación, al fin y al cabo, la comunicación la tienen los animales, que es decir, no hace falta palabra para comunicarse. Los animales se comunican el miedo, se comunican sus necesidades mediante sonido. Entonces, es rebajar el poema, ¿no? Y más que comunicación es consonancia, que implica otras cosas con el lector. Y más que otorgar un conocimiento, la poesía, creo yo, nos devuelve una creencia. Tras la lectura de un buen poema, el lector vuelve a creer por unos instantes en la armonía secreta de la vida, en una música que está como escondida en el universo y que de pronto el lenguaje saca la luz al mismo tiempo que se queja y se desangra. Por eso soy partidario de la literatura bien escrita, arraigada y en diálogo con la tradición de la lengua en la que cada uno escribe. No porque al leer yo me regodee en filigrana retórica y en cosas de este tipo, sino porque quien cuida el estilo afina y enriquece la mirada y entrena su oído para escuchar lo más silencioso, que es casi siempre lo más importante. Y eso es lo que yo he encontrado en la lectura de este libro de Inmaculada Moreno. Una mirada que revela, mediante metáforas, imágenes y comparaciones, que hay una semejanza, una hermandad entre todas las cosas de la existencia, incluso entre las muy alejadas y diferentes. Por ejemplo, entre un puente y una grapa. Ella dice en un momento, en un poema,
el puente es como una grapa, ¿no? En fin, son cosas que solo un poeta descubre, ¿no? Esa hermandad entre dos cosas aparentemente distintas, las dos, la grapa, vinculan, unen, y el puente de alguna forma es una grapa gigante que une, que vincula dos orillas, ¿no? También dice que podría relacionar el sol con la harina. Sin embargo, ella dice el sol se desparrama como harina dorada, ¿no? Con lo cual nos hace ver que el sol también es un alimento y es algo con lo que adobamos, con lo que la realidad se está adobando, se está cubriendo para ser un alimento más sabroso. Y también encontramos en este libro un oído que consigue sacar al exterior, mediante el ritmo de los versos, la armonía, el sentido escondido de eso que parece que fluye sin ningún sentido hacia la muerte, el tiempo. Lo más importante de los buenos libros, y esto se aprende, un buen lector lo aprende con el tiempo, lo más importante de los buenos libros está escrito siempre entre líneas. Y cuando se trata de un libro de poesía, está escrito en su ritmo, en su música. No es que un libro de poemas esté escrito con música, sino en la música. Como he dicho alguna vez, el ritmo de un poema es parte del contenido del poema. No es algo que se le añade a unas palabras para darle más intensidad, belleza o encanto. No, el ritmo es la parte más reticente, más oculta del contenido de un poema. Y esto lo hace muy bien Inmaculada, que sabe cortar un verso en el momento oportuno, poner los acentos tónicos en las palabras adecuadas, etc. En Un pájaro se eleva de un semáforo, que es para mí, y lo digo sinceramente, uno de los mejores libros de poesía publicado en el 2025. La ciudad, una ciudad como Ámsterdam, por ejemplo, llena de canales y de puentes, se convierte en un trasunto metafórico de la vida. El poema que abre el libro, La gran exclusa, que después leerá Inmaculada, ya nos habla del talento simbólico de Inmaculada Moreno, que es un talento fundamental en un poeta, el de conseguir mostrarnos y explicarnos con algo visible lo invisible. Tened en cuenta que Homero, que de alguna forma es el padre de todos los poetas, el primer gran poeta, lo hace constantemente y es el primero que lo hace, ¿no? Es él, por ejemplo, para poner delante del lector o del oyente, en su caso, porque se supone que eran poemas orales, los sufrimientos y la devastación que Ulises estaba sufriendo en su corazón ante la pérdida de su amigo, hace una cosa que a nosotros hoy nos parece habitual y cotidiana y que él hace por primera vez, que es comparar eso que no podíamos sentir, que el lector no puede sentir, no puede ver, no está dentro de Ulises, no puede, a algo real que los griegos veían o habían conocido durante mucho tiempo, que era, lo compara ese sufrimiento a los azotes de los vientos simultáneos del mar, vientos que vienen del mar y constantemente están azotando una población costera o un barco, ¿no? Él piensa que él compara ese sufrimiento con los azotes de todos los vientos del mar, ¿no? Con lo cual nos está comparando algo que vemos, algo que desconocemos, que es ese sufrimiento de Ulises. Y eso es lo que hace que algo que no es visible, que no lo entendamos mediante lo invisible, mediante lo visible. Eso es la metáfora, es la comparación, es el símil, y es lo que hace que la poesía sea siempre una puerta hacia lo trascendente, hacia la trascendencia, ¿no?
La gran esclusa de la que habla Inmaculada, lo mismo que hizo Homero, solo que un poco mucho más elaborado ya después, la gran esclusa de Inmaculada se convierte, por ejemplo, una esclusa, en fin, que ya vio, supongo, en Ámsterdam o en fin, esa esclusa de la ciudad de los canales se convierte de pronto en el símbolo del principio, de la creación, de algo que da la vida y la reparte, y así nos habla del misterio que se nos escapa, de tal manera que lo sentimos, que lo comprendemos mejor que en muchos tratados o muchas explicaciones científicas o teológicas. Por lo demás, qué bien sabe callar la autora de estos poemas, callar para poder decir mejor, qué bien mide la exposición de sus heridas para no caer en el excesivo confesionalismo, en el victimismo, con qué pudor, con qué emocionante delicadeza, qué bien sortea el lugar común, el tópico literario, como cuando recrea uno de los tópicos más famosos, hay más de uno en la obra de Inma, que le gusta este tipo de cosas. Ya su primer libro era Son los ríos, donde estaba haciendo un poco, recogiendo ese tópico del río de la vida. En este hay un poema que recrea el tópico de Colige, Virgo, Rosas, coge muchacha la rosa, ¿no? Un tópico latino. No sé si es de quién lo inicia, Ausonio, ¿no? Sí. Ausonio, y después lo coge... Después con la expresión carpe diem lo coge... que no me sale la palabra. Horacio, Exactamente, Horacio. En fin, está en el siglo de oro de Garcilaso, en fin, coge muchacha la rosa, que se nos va el tiempo, aprovecha el tiempo de la juventud, ¿no? Lo que quiere. Hay un poema en este libro que se llama Desenterrar las rosas, que de un canto de la fugacidad o un canto a la fugacidad de la juventud pasa a ser una invitación a vivir con profundidad y esperanza. Voy a terminar mi intervención leyendo ese poema y ya le dejo paso a Inma. Desenterrad la rosa. Así, muchachos, los cansados y bellos, mimad la débil primavera, sacadla del subsuelo, del limo y los escombros, moved los plásticos, desenterrad la rosa de allí donde siquiera los buitres hayan ya provecho alguno. Vosotros, los preclaros, los luminosos seres, no renunciéis al paraíso, olisquead la vida, rastreadla, levantadla del plomo y de la herrumbre, dadle vuelo, y sí, muchachos, vosotros, delicados, las preciosas criaturas urdidoras del pulso, hacedlo, desenterrad la rosa, desenterrad la rosa. Muchas gracias. Gracias por estar todos aquí. Mi primer agradecimiento debe ser naturalmente a la Fundación Caballero Bonal, que nos ha ofrecido sus instalaciones tan generosamente, y a la poeta y directora de esta fundación, Josefa Parra, que ya habéis visto que nos ha acogido con tanta eficiencia y cariño, ¿no? De ofrecer siempre la fundación a la poesía. Pues, mi mayor agradecimiento. Mi mayor agradecimiento también me tengo que poner las gafas. Yo escribo porque es que si no soy capaz de enrollarme y irme por las nubes, entonces yo lo escribo todo antes de dar estos tonos. Mi agradecimiento también a Fidel Villegas, que es el editor de este libro, a la editorial Númenor, que
gentileza de apoyar, de editar este volumen, y muy especialmente también muy especialmente después ahora que lo he escuchado además a José Mateo. No se me ocurre mejor respaldo para este libro y sus palabras han sido muy generosas y tengo que decir que muy acertadas, porque no todos los que me han hablado cuando han leído el libro he visto que se han dado cuenta de bueno, la culpa sin duda es mía, porque si no he sabido decirlo bien, pues... Yo creo que de la devaluación de los lectores. Pues nada, yo también antes de empezar a hablar de este libro, pues he querido hablar primero del sentido de la poesía, porque es que los que me conocéis un poquito sabéis que para mí es uno de los núcleos de mi vida. La poesía es fundamentalmente, el arte es fundamentalmente, y entonces déjenme de alguna manera explicar qué sentido tiene escribir poesía y cómo lo veo, ¿no? Pues esto es un libro de poesía y la poesía es muy difícil de definirla. La poesía de verdad, como el arte auténtico, es el resultado de un asombro. Vivir sin reconocer que estamos inmersos en un misterio inefable es pasar por la vida vegetalmente, como dejándose llevar por una sucesión de anécdotas. La poesía, como el arte, es, al menos para mí, una manera de ser sincera con la vida, mi forma de escudriñar la verdad que hay detrás de lo aparente. Es casi una forma de contemplación. Por eso, cualquier definición de la poesía o del arte se nos queda siempre corta. Una vez escribí que era una manera de no sentirme sola. Y dije verdad, porque las conversaciones cotidianas no siempre satisfacen todos los matices que nos interesan a los seres humanos, ¿no? Pero si en vez más profundo, los que más nos duelen, los que más nos interesan, pues son las conversaciones cotidianas son insuficientes, ¿no? Becker escribió también poesía eres tú. Y también dijo verdad, porque en realidad poesía es el otro, dijo verdad, en ese sentido. Y además no hay nada más poliédrico e inefable que el otro. Y eso se vuelve más relevante cuando se trata de la persona amada. O sea que también, ¿no? Muchos hablan de belleza, y también es verdad, pero se corre el riesgo de ser confundida con lo bonito o con la estética. Entonces, cada vez que hablo de belleza también me gusta matizarla mucho, porque es más, o más que lo que comúnmente se entiende por belleza, ¿no? Y es que en resumen la poesía, como el arte, se ocupa de lo que no es denotativo, de lo que no puede ser referido directamente, de lo que solo puede ser mostrado y dialogado desde las connotaciones, del acierto intuitivo que vuelve reconocible algo que no sabíamos que era tan importante como para conmovernos. Cuando te acercas al asombro, das el primer paso para el arte. Es el caso de la poesía. Esta empieza en el límite justo de lo inefable, que sin embargo podemos reconocer. José Mateo ha puesto un ejemplo de dos metáforas, y conforme lo iba escuchando, estaba pensando, claro, una metáfora no es una cosa gratuita, que simplemente se parece. ¿Qué diferencia hay entre una diferencia enorme, abismal, entre poner como metáfora de un puente una grapa o poner como metáfora de la luz del sol la harina espolvoreada, ¿verdad? Porque una grapa es algo brusco, duro, incluso dolorosa, si la pones mal, ¿no? Incluso técnica, en tanto que la harina es una cosa cotidiana, que tiene que ver con el pan, con el alimento diario, ¿no? Entonces, no basta con que haya una metáfora, sino que la metáfora responda expresiva formalmente a todo esto. Querido enlazar con lo que él ha dicho muy claramente, ¿no? La musicalidad, por supuesto, no se puede decir con los mismos acentos una cosa amable que un dolor. No se puede decir, porque precisamente en la música, como muy bien he dicho, en la música, los acentos, en las imágenes, en las connotaciones en general, en la sucesión de silencios, es donde están los matices que hacen un poema, ¿no? Los matices que están en un texto, que no es cualquier
a Ámsterdam, pero resulta que pues en esos años pues, viajé también a Leiden, Camden Town, que es una zona de Londres donde también hay esclusas y también hay canales. Entonces coincidió en unos años que entré en un clima determinado. Se escribió, por lo tanto, aproximadamente a lo largo de unos 6 años. Durante unas estancias que en el extranjero me produjeron una desazón extraña. 5 o 6 años es lo que suelo tardar en escribir un libro de poesía. Y debe ser que, no sé si le pasará a otros, debo incluirme en asombros distintos cada lustro, porque hasta ahora me han surgido los libros muy cerrados precisamente en esos periodos, ¿no? Esto no significa que solo haya escrito estos poemas en ese periodo. Hubo otros que momentáneamente se salían del clima unitario del libro y no están aquí. El asombro, lo inefable de este libro se encuentra, creo yo, en una serie de lugares abiertos que hasta entonces no había sabido observar de una determinada manera. La mayoría los recorría por primera vez, pero creo que eso no es lo importante. Lo importante es que los miraba de una manera distinta. Eran espacios que viví habitados por personas, las que aparecen llamadas preciosas criaturas en los versos, varias veces. Seres tan valiosos, los seres humanos. Pero sentía a estas personas desconectadas de su importantísimo valor y sobre todo sometidas a su propia obra humana. Leiden, Ámsterdam, Camden Town, un tren en Nápoles. Pero no piensen que no van a encontrar, no piensen que van a encontrar en este libro algo sórdido, todo lo contrario. Los versos apuntan a lo gris para avisar de la luz que ese gris enturbia. Habla, en su magnífico prólogo para este libro, el escritor Víctor del Moral, de contrastes y de asombro, y sí los hay. Se deben, creo, a que mi percepción era la de estaba percibiendo una sociedad urbana, técnica, a la vez carnal en el sentido más material, que dañaba a su propio constructor, la criatura preciosa, y a la naturaleza, creada por Dios en general. Todo parecía que me hablaba mostrando a las claras una sociedad que a mí me preocupaba, porque sentía que menoscababa al hombre, al ser humano. Pero también veía en ella marcas que nos avisaban del paraíso perdido. Y cómo se pasa desapercibido ese paraíso, ¿no? Esas huellas que son imborrables porque debemos reconquistar el paraíso del que salimos una vez, ¿no? Por eso el libro tiene mucho de denuncia triste a veces, cruda otras, pero también apunta al reconocimiento de la grandeza que se nos dio. Estamos rodeados de malas noticias, de indignidades, de desprecios a las personas y debemos desenterrar, como ha visto muy bien José Mateos, debemos desenterrar, debemos contemplar y mostrar a nuestros contemporáneos nuestra dignidad de ser hombres, porque estamos destinados a elevarnos y no a hundirnos, ni a encerrarnos en el redil de las máquinas que nosotros mismos hemos construido. Deseo ver a la preciosa criatura en la metáfora de un pájaro nacido para sobrevolar los semáforos, para atender a todo lo que nos eleva, la luz, el tallo de una planta, el sol. Contrastan por eso con la imagen de la boca de una prostituta que se hunde, que se ahoga, parecería, en los canales del barrio rojo de Ámsterdam, o los rollos de billete que pasan de mano a mano a la altura de las piernas para no ser vistos, que vi realmente en Camden Town, como si estuvieran comprando y vendiéndose, pues no sabemos, que probablemente algo muy valioso que no se podría pagar con esos billetes sucios, ¿no? O los canales construidos en una ciudad que en alguna ocasión me parecieron más bien trincheras inundadas que dividían. El ambiente de grisura de las nubes y de las construcciones me llevó a echar en falta la luz del cielo y el verde de la naturaleza. Todo eso fue causa de un anhelo por sacar a flote la belleza para la que fuimos creados. Los primeros poemas intentan dejar clara mi defensa. Quizás por eso pueden resultar más desgarradores.
aunque también creo que en todos y cada uno de los poemas hay un atisbo de luminosidad a los que agarrarse con los ojos. Poco a poco, el amor, la generosidad, la luz y la verdad se van abriendo paso hasta los poemas finales, porque estos poemas han surgido para reclamar la primacía del hombre, la primacía del ser humano sobre sus propias construcciones. Pues de esta manera quería presentar el libro y voy a leer. Luego, además, sería bonito y nos gustaría a los tres, nos gustaría a los tres que los que quisieseis comentar, preguntar o decir lo que queráis sobre estas cosas. Yo había pensado hablar precisamente los poemas que de alguna manera ha citado aquí, me parece una manera me he hecho esta mañana, me la he ido a buscar, y digo, pues venga, los voy a señalar y esos van a ser fundamentalmente los que voy a leer, pero si alguno tiene ya el libro en sus manos, alguno que quiera que se lean en voz alta aquí, no tiene más que sugerirlo y los leemos. Por ejemplo, La Gran Exclusa, el poema que abre. Tengo que decir que fue mi marido que se empeñó que ese era el poema que tenía que abrir el libro. Yo decía, es que va a ser muy duro y va a ser un primer golpe muy duro para el lector, que se puede desanimar, va a decir, pero bueno, no, pero pon las cosas en su sitio. Y bueno, creo que acertó. Tuvo buen criterio, ¿verdad? Para eso lo dice cuando lo voy a cambiar. La Gran Exclusa. La Gran Exclusa instaura, calmosa, el flujo de la vida. Matrona, abeja reina, dicta desde su trono de compuertas las leyes del abismo. Las preciosas criaturas bullen, pequeñas, frágiles entre su lodo. Casi todas ignoran que podrían volar y que alcanzarán sin duda un día el vuelo. Casi todas ignoran que son aliento y luz. Ignoran que ellas son la mercancía más preciada. Las ves que se deslizan, inocentes y bellas, sorteando las aguas de apariencia indolente y hundidas en cemento. La gran exclusa mide, arrastra y marca el ritmo, ordena vidas, sedimenta basura embozada en meandros. A unos metros conviven los muchos coffee shops, las flores de los puentes, encajes bordeando unos cristales, un saxofón mendigo o dadivoso. La gran exclusa late, su corazón bombea fango y en las arterias caen los villas de Río misma, exangües como espadas del vencido, los labios entreabiertos de la mujer que posa en la ventana. Llegamos a Ámsterdam y dijimos, vamos a visitar el barrio rojo tan famoso. Y en el barrio rojo se muestran las prostitutas por la ventana y resulta muy triste porque la verdad es que el ambiente es sólido, es pobre, es miserable, ¿no? Entonces, hombre, esto es una invención. La poesía exige pequeñas centirijillas para decir la verdad. Quiero decir, yo no vi reflejado esos labios en el agua. No. Pero esa pequeña invención me permite decir lo que de verdad sentí, que es que había un ser humano en una ventana iluminada, los turistas miraban así y había una tristeza enorme. Y inventar la imagen de que veía los labios de esa mujer en el agua del canal me parece que comunicaba muy bien la situación de que se estaba ahogando un ser humano, ¿no? Se estaba ahogando un ser humano luciéndose y vendiéndose de manera en un lugar bastante miserable, ¿no? Entonces, bueno, a ver otras cosas que hayas mencionado, te lo he preguntado, si tú me apuntas, tengo señalado también, pues el siguiente, que quizás sea el de la harina. Fueron días sin sol. Eso es lo que acá cuando vemos en casa, digo, cuando vemos el tiempo que va a ser el día siguiente, siempre decimos, que no tiene que estar de feliz. Cosa triste. Bueno. Fueron días sin sol. Mañanas en que el aire parecía más denso que una placa de metal. Resbalaban arriba, como en un gran espejo, no sé si nubes o si rocas negras. Y sin embargo,
En todo hubo siempre un destello, un titileo de blancura en el agua, o en un cristal de un edificio, perdón, o en el cristal de un edificio, como lanza de luz contra el oscuro. Y ahora es Camden Town, salto en el tiempo y en el espacio. Camden Town está en Londres. Tenderetes de flores falsamente orientales y cafés coloridos. Un rollo de billetes a la altura del muslo ha cambiado de manos con un gesto nervioso. El verdín retrocede por la fuerza del agua. Y entonces la compuerta que se abre, el agua que aparenta un asalto o un vómito, una nube que pasa y que le presta densidad de mercurio. Y todo me parece que se mueve por una inercia fría y subterránea. Y los primeros son como más duros, desagradables, ¿no? De cierto modo. Bueno, percepciones. Siguiente, que tengo elegido, que tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Pues, por ejemplo, el de las fuentes de las rapas, en la página 20. En la página 20 está la imagen del cuento. Retroceden, evidentemente, ya es muy evidente que las preciosas criaturas son todas las personas que están leyendo. Retroceden las preciosas criaturas y se amoldan a aquellas mismas brechas construidas antaño por sus padres. Mendigan las preciosas criaturas, leen su propia hambre como si fueran gestos de su hartazgo. Se mueven bordeando los cauces. A veces los traspasan en una línea recta bien trazada, y hay calles como heridas y puentes como grapas. No saben qué débil es su resistencia, y sin embargo en el asfalto una herida se ha abierto y fluye vida. Ese sin embargo que pretendo que esté siempre ahí, ¿no? Como esperanza. Esa rosa que hay que rescatar, que la he visto muy bien, José. Bueno, estoy muy satisfecha con un poema muy breve y aparentemente simple. Está en la página 24. Se llama Adán y dice, bueno, yo estoy satisfecha, igual a los demás no les parece tan logrado, pero bueno, creo que para mí fue un pequeño descubrimiento darme cuenta de que, o sea, como conocimiento, incluso autoconocimiento, darme cuenta yo misma de la imagen de Adán, de sentirse Adán desnudo, ¿no? Dice, no fue el pudor lo que le hundió los hombros y le hizo buscar con qué cubrirse aquel día fatal que se supo desnudo. Fue un frío colosal para el que no hallará jamás abrigo, una orfandad atroz que no da tregua y aún perdura. Vamos a ver. Yo leería, si os parece, el poema que da título al libro. Puede ser significativo. 27. Página 27. Un pájaro se eleva de un semáforo. Un pájaro se eleva de un semáforo. Un salto delicado hacia las nubes y se aleja del largo canal profundo y negro, como pozo que corre horizontal, agazapado entre los hombres. Contra una esquina, pobre y meticuloso, el sol de marzo es signo. Un pájaro se eleva. Estaba diciendo que poco a poco va entrando la luz en los poemas, que ya está en la página 27. No sé si es tú que menciona muchas veces criaturas, pero está en casi todos los poemas, quizás no haga falta, ¿no? Bueno.
y luego el de la harina, por ejemplo, para no cansar aquí el personal, ¿no? Vale. De página 42. De pronto el sol se desparrama. Y ahora viene más luz, ¿eh? Se avanza en las páginas. De pronto el sol se desparrama es el título. De pronto el sol se desparrama como harina dorada por las calles y salpica ladrillos de un amarillo blando. Todo se vuelve leve y las criaturas salen sin reparos, como ciervos sedientos hacia el claro del bosque de hormigón y barandas a beber de sus rayos. Y sorprende este nuevo palpitar de las cosas. Yo, por no cansaros, lo dejaría aquí y así dejamos espacio para, ¿verdad? ¿Os parece? Sí. Vamos a hablar un poco. Pues nada, damos a la escucha. Podemos hablar, podemos escuchar el tú, poesía eres tú. Ya sabéis, ahora os toca devolver vuestra parte. Si alguien tiene Algo que decir. Yo el libro lo he leído, lo sabe. No sé qué decir. Solo faltaría Aunque que como editor, siempre lo he dicho muchas veces. Pero de verdad, al oírte, no al oído, es como una lectura nueva, pero no sé, me vuelve a impactar mucho. Me vuelve a impactar mucho. Los dos poemas iniciales, que tú dices, ¿no? Que son más como, que son muy potentes. Son muy potentes. Yo lo veo de esa otra forma. Por ejemplo, me ha llamado la atención bueno, una vez más, ¿no? El tipo de imágenes que los labios exangües como espada del vencido. Es potentísimo. El libro está lleno de imágenes Sí, así, muy afiladas, muy afiladas. que yo no sé si eso te viene, o lo aprendiste bueno, ella ha traducido a poetas alemanes del objetivismo, muy cercano al expresionismo, con ese, imaginaron la pintura expresionista así, con eso llevaba... ¿no? O la danza de luz contra el oscuro del poema siguiente. Incluso el puente como grapa, claro. En fin, son todas, no son metáforas y imágenes habituales, y yo creo que eso le da un valor muy propias, muy personal. Es que Inmaculada tiene una voz muy personal, Sí. muy personal y muy reconocible. Sí. Que, lo que yo decía al principio, que tú tienes una palabra muy tersa, muy tuya, muy salpicada con esas imágenes que son bombas que, ¡pum! Tú estás navegando y de repente te da ese bombazo que es con esa imagen potente, pero sin dejar la tersura del verso. El verso no se mueve, el verso, no sé, es la musicalidad también. Además, como ella está hablando en realidad de un mundo, quiero decir, de la tierra baldía, como de ello, ¿no? De la ciudad como, en fin, como un mundo un poco donde el hombre se ha vuelto huérfano, como el hombre sin cielo, ¿no? Todo un poco... Y sin embargo, esas imágenes vienen muy bien para todo eso, para esa violencia, agresividad, pero sin embargo también lo que tú decías de tal, quiero decir, ella pone un pájaro que se eleva como título, porque hay esperanza también, hay luz, y hace que ese contraste se vea mucho más claro. Realmente responde a sensaciones propias y personales. Tengo muy mala memoria, tengo muchos defectos mentales, pero sí tengo una imaginación muy simbólica y una visión muy simbólica de las cosas. Entonces, las metáforas no están leídas en ningún sitio. Exactamente, no son imágenes traídas de lo literario, sino de alguien que está mirando la realidad con una mirada limpia, dánica, ¿no? Que eso es lo importante en poesía. Pues sí, esa era la intención. Hay una pregunta. Sí. Yo quería, en principio, no te conocía, quiero decirlo,
pero lo que acabo de escuchar, he tenido una imagen que la quiero expresar, que está muy relacionada con lo que acabáis de hablar, tanto José Mateos como tú. Yo lo que he visto en tu poesía, que es de una claridad tremenda, como si quisieras rescatar lo puro, lo natural, lo bello, lo auténtico del ser humano, que se ha perdido, y la simbología de la exclusa, esa agua negra, retenida, oscura, que todo lo que está ahí se mancha, ¿no? Estás intentando traspasarlo de alguna manera para... Intento denunciarlo, porque además, si te fijas bien, soy muy consciente de que todas estas imágenes tan crudas son constructos del hombre. Sí. Somos nosotros nosotros mismos los que nos hemos creado un fango alrededor y tenemos que rescatar la rosa que leyó Eduardo. Tenemos que volver a hacerlo aquello para lo que hemos creado. Tenemos que volver a la belleza que tenemos dentro y a levantar el vuelo. A levantar el vuelo. Contra esos cauces. Me ha encantado. Es más, me voy a ir a comprar el libro. Porque hacía mucho tiempo. Te lo agradece mucho la editora. La profundidad. Estás hablando de la profundidad, de rescatar lo auténtico de la profundidad. Y hacía mucho que no lo escuchaba y te doy las gracias. Pues muchísimas gracias por decir eso. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosita más? ¿Comentarios, peticiones? No quiero yo ser pesado, ¿no? Pero también quería señalar un detalle que a mí me resulta muy bonito, ¿no? Que es el gusto por señalar el instante, por coger el instante, el asombro por un instante. El sol se desparrama en un momento, el pájaro se eleva a 2 semáforos en un momento. Ese instante con un pintor que lo pilla y lo deja ahí, no sé, me parece de mucha belleza, ¿no? Y de mucha verdad literaria. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces tenemos en casa una conversación de pasado, presente, futuro. Entonces, siempre digo, a ver que fundamentalmente nuestra responsabilidad es el presente. Estamos continuamente tomando decisiones. Entonces, yo, por desgracia, perdí una hermana de una hora para otra. Me dedico un segundo, un momento de muchísima felicidad. Y ahí aprendí que realmente planes para qué. Cuando seas mayor, o el de la rodilla, el médico, ¿no? Espérate un poquito más, porque así dije, quiero andar ahora, no me voy a meter dentro de 15 años. Y estamos continuamente tomando decisiones. Somos responsables de nuestro presente, del futuro seremos responsables en el futuro. Y del pasado, pues ya fuimos responsables y ya está, eso ya está, digamos, o amortizado o por lo menos nos deja nuestras grietas, forma parte de lo que somos. No hay que arrepentirse, hombre, sí, hay que arrepentirse, y me arrepiento de muchas cosas que podría haber hecho mejor. Pero por lo menos hay que, mirándolo positivamente, son cosas que nos han conformado de las que hemos aprendido, ¿no? En nuestro pasado. Entonces, ahora siempre digo, con las cartas que tenemos y la observación, eso por un lado, el presente cada vez me preocupa más será la edad. Y otra cosa es que cuando me jubilé, me apunté a la clase de pintura. Y yo creo que en ese momento aprendí a mirar la realidad de forma distinta. Quizás mis imágenes, si hay alguna novedad en este libro, que son las imágenes son más visuales. Son más visuales que en otros libros anteriores. Sí. Así que creo que lo has visto muy bien. Sí, sí. No sé si quieren ustedes decir algo, yo soy capaz de seguir enrollándome hablando de la poesía en general, propia y ajena, ¿eh? Por eso lo traigo escrito siempre. Me pasó una vez en clase, los alumnos, estaba leyendo a Jorge Manrique.
peor de todas. Y estaba leyendo a Jorge Manrique, toca un timbre que era el recreo, y yo sigo leyendo a Jorge Manrique y eso no era nadie. Yo asombrada, en un momento de digo, no, antes de que me falte el respeto, se me corriendo y me van hablando sola, pues ya verás. Y digo, bueno, lo voy a dejar aquí, ¿verdad? Lo voy a dejar aquí que estaréis deseando salir al recreo. Y me dice el más sinvergüenza que estaba sentado en mitad de la clase, me dice, y lo bien que te lo está pasando tu hija. No sé por qué he contado eso, ¿verdad? Porque todos nos lo estamos pasando muy bien. Es que ha captado ese momento. Pero todos nos lo estamos pasando bien. Tú has captado el momento, el instante. Bueno, yo creo que entonces lo dejamos aquí. Tienen a la autora, tienen los libros para que ella se los firme también. Y mientras que nos tomamos una copa de vino de Jerez, por cortesía de Cama por Pasaje, pues la tenemos aquí disponible y podemos disfrutar también de ella en distancias cortas, que también si a alguien se le ha quedado algo que decir o algo que preguntar, ella va a estar aquí, que vaya. Así que muchísimas gracias a todos y el jueves volvemos a tener poesía también en boca de una mujer, también una voz muy personal. Tendremos a Mercedes Escolano, que trae el libro Sol y Sombra, que acaba de ganar el premio Ciudad de Salamanca. Así que esta semana vamos de lujo en lujo. Estamos muy contentos.